Muy buenos días, Nicolás, Stephanie, Miranda, Nicolás, ¿cómo están todos? Esto es clase abierta hoy. Bueno, y hoy mi nombre, para los que no me conocen, es Diego Vallejo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy vamos a hablar de campos vectoriales. Este tema que está presente en múltiples aplicaciones de la ingeniería y de diversas ramas de la ciencia. Vamos directamente a los ejemplos. ¿Dónde están los campos vectoriales? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un mapa de vientos de la zona de Uruguay, Chile y Argentina, centro de Chile, centro de Argentina, donde lo que observamos es un plano, una especie de dibujo plano en la pantalla de la computadora con flechitas. ¿Sí? A cada punto del plano está cerca de alguna flechita que representa un vector. Así que, buenos días Carmela. Vemos acá también un flujo de aire alrededor de un modelo de avión Cessna 182. Vemos también acá, por ejemplo, un viejo dibujo de una serie de líneas de campo magnético, que se llaman líneas de fuerza a veces, que fuera desde un libro de física de hace 100 años, más o menos, y este gráfico aparece en los experimentos de Faraday de hace 200 años atrás. También vemos en una toma de larga duración de una fotografía el flujo de aire caliente visualizado con las chispas de las brasas de una combustión de carbón. Buenos días Lucas, buenos días García Nelson, un gusto de verlos, de que estén presentes. Entonces, ¿pero qué es entonces para nosotros un campo vectorial? ¿Qué es todo esto del campo vectorial? Bueno, para nosotros es una función. ¿Pero cómo? Claro, hay un dominio, que son puntos del plano, hay una imagen, que es un conjunto de vectores, y eso puede ocurrir en R2 o puede ocurrir en R3. Así que vamos ahora a mostrar esto. Si estamos en R2, nuestro dominio es un conjunto de R2 o un subconjunto de R2. Un conjunto de puntos en ese subconjunto de R2. Y nuestra imagen es un conjunto de vectores en una función, una asignación a un conjunto de vectores en R2. Pero podría ser también que nos interese estar o representar situaciones en el espacio R3. Entonces, a cada punto, a puntos de un subconjunto de R3, puede ser todo R3, le asigno vectores en R3. ¿Sí? Entonces, tenemos que a lo largo de lo que resta de la materia vamos a trabajar con estas dos posibilidades de funciones que asignan a puntos, le asignan vectores. ¿Sí? Pensemos en los ejemplos de la diapositiva anterior. Entonces, hablemos de dominio. Ejemplo, lo que vamos a encontrar normalmente es una expresión donde del lado izquierdo del igual hay un vector f que depende de variables. Por ejemplo, el campo vectorial es f vector igual a y sobre x y dividido y menos 1. Este es un vector, tiene notación de vector, es un verdadero vector. A valores de x y de y le asigna un vector a un punto x y, por ejemplo, al punto, a ver, hagamos la cuenta, al punto de coordenadas 2, 2, le asigna 2 sobre 2, 1, coma, 2 dividido 2 menos 1, 2, o sea que
al punto de coordenadas x igual 2, 2, le asigna el vector 1, 2. Puedo hacer la cuenta para cualquier punto del plano XY, o casi cualquiera. ¿Por qué? Porque al haber divisiones, yo voy a tener que excluir del dominio los puntos de XY, tales que el denominador de alguna de las dos componentes se haga 0, porque no puedo dividir por 0. Por lo tanto, si X vale 0, no queda definido el campo. O si Y vale 1, tampoco queda definido el campo. O sea que el dominio es el conjunto de los puntos de R2, tales que X es diferente de 0 y al mismo tiempo Y es diferente de 1. Vamos a graficarlo con la notación de matemática del curso anterior. Rayamos lo que corresponde al dominio y punteamos la zona del plano donde no está el dominio, donde está excluido del dominio. ¿Está? Entonces, vamos a recordar ahora un tema importante, un tema que hemos visto en el curso previo de matemática, el tema del gradiente. Este gradiente, eh, ¿qué era lo del gradiente? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, vamos a refrescarlo con un ejemplo. ¿Se acuerdan que en el curso anterior de matemática teníamos una función de dos o más variables? Le aplicábamos el operador gradiente, que era un triangulito al revés, y construíamos un vector. Y ese vector dependía de x y de y. ¿Cómo se construía? Bueno, la primera componente del vector resulta de derivar la función x cuadrado más y cuadrado, 2x. La segunda componente del vector resulta de derivar también la misma función. En el primer caso derivo respecto de x, parcial. En el segundo caso derivo respecto de y, parcial. Y tengo un vector, casualidad, un vector que depende de x y de y. O sea, un campo vectorial en el lenguaje de esta materia. En la materia anterior no lo dijimos, pero ahora podemos reconocer que 2x, 2y es un campo vectorial, un vector que depende de cada punto donde te pares. Es más, podemos nosotros graficar esto. ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, recordemos de la materia anterior que el vector gradiente, este campo vectorial nuevo, cambia punto a punto del plano y tiene la virtud de tener una relación especial con las curvas de nivel. Entonces, refresquemos. Tenemos la función de dos variables, x cuadrado más y cuadrado. Graficamos algunas curvas de nivel. Acá tenemos en color rosa la curva de nivel 1. En color azul la curva de nivel 5. En color anaranjadito la curva de nivel 10. Graficamos la curva de nivel azul, por ejemplo, pasa por el punto de coordenadas 2, 1. P0 tiene coordenadas 2, 1. En ese punto evaluamos el gradiente 2x, 2y para x igual a 2 y para y igual a 1 y me queda el vector de coordenadas 2 por 2, 2 por 1, 4, 2. Es decir, me paro en el punto y dibujo un vector. Lo podría dibujar en cualquier lado, pero por costumbre nos conviene, para observar esto, dibujarlo a partir del punto donde fue calculado. Es decir, en el punto 2, 1 me paro y ahí observo, a ver, cuento 1, 2, 3, 4 unidades, llego hasta x igual a 6, subo 2 unidades en y, 1, 2, llego a y igual a 3 y dibujo mi flecha que va de 2, 1 hasta 6, 3. Tengo entonces mi vector gradiente, que es 2x, 0 y 0. ¿Por qué lo pongo así? Porque he evaluado el gradiente en P0 y
cambiando punto a punto, siempre cambiará, en general va a cambiar el gradiente, pero lo que sí sé es que si yo en P0 le trazo una tangente a la curva de nivel, la tangente y el vector gradiente serán perpendiculares. Y es más, el vector gradiente además apuntaba, ¿se acuerdan? En la dirección de máximo crecimiento de la función. Entonces, un vector con propiedades impresionantes, relacionada también con la derivada direccional, si se acuerdan. Pero volvamos acá y vamos a qué pasaría si yo el vector gradiente lo calculo en tres variables, es decir, para una función de x, y z. Por ejemplo, tomamos f de x y z, x cuadrado más y cuadrado más xz, y derivo respecto de x, me da 2, acá me parece que me he cometido algún error, vamos a mirar, que me devuelve un campo en R3. Acá cometí un error de derivación, vamos a corregirlo ahora mismo. Al derivar respecto de x me da x cuadrado más z. Ahí lo he corregido y vamos a achicar un poquito esto para que nos entre. Aquí, ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces vuelvo a la presentación y acá estamos. En tres variables el gradiente me devuelve un campo en R3. Repasemos. Derivo respecto de x, 2x más z, primera componente. Derivo respecto de y, 2y, segunda componente. Derivo respecto de z, 0, 0, x, tercera componente. Tengo un campo vectorial en R3. O sea que el gradiente, una manera que tenemos de generar campos vectoriales a partir de funciones de dos variables. Campos conservativos. Nos va a interesar ahora estudiar esta distinción que es súper importante para mecánica, para electricidad y para algunos otros ejemplos de campos. Vamos ahora a definir. Cuando vos tengas un campo que fue obtenido o que puede ser obtenido de la manera de la diapositiva anterior, es decir, si se obtiene, si puede escribirse como el gradiente de alguna función de dos o de tres variables, lo llamaré conservativo. Entonces, ¿qué es conservativo? Que proviene de aplicarle el gradiente a alguna función de dos o de tres variables. Ejemplo, el campo x, y, y cuadrado, a ver, ¿es un campo vectorial? Sí. Por ejemplos de asignación, a 0, 0 le asigna el vector 0, 0. A 1, 2 le asigna el vector 1 por 2, 2, 2 al cuadrado 4, 2, 4. Ok, es un campo vectorial. Pregunta, ¿es conservativo? Bueno, si es conservativo, lo voy a chequear buscando una función, f de x, y. Dos variables, campo en dos componentes, tal que el campo es el gradiente de f. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que poder obtener x, y más y cuadrado como un vector cuya primera componente es la derivada de f respecto de x, segunda componente derivada de f respecto de y. O sea que tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con con una función desconocida. La derivada de f respecto de x tiene que ser xy y la derivada de f respecto de y tiene que ser y cuadrado. Si eso se cumple, he conseguido mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Demostrar que el campo f proviene de aplicarle el gradiente a una función de dos variables. Veamos, ¿será posible? Lo primero que hago es reconocer que toda función tal que derivada respecto de x me da xy debe ser la antiderivada de xy. O sea, x cuadrado por y sobre 2. Pero ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque si yo a x cuadrado y sobre 2 le sumo una función g de y que no dependa de x, atención, g no puede depender de x,
¿Por qué no puede depender de x? Porque al derivar x cuadrado y sobre 2 más g de y, al derivarlo respecto de x, g de y se cancela. Y x cuadrado sobre 2 por y me queda x por y, que es lo que quiero en la ecuación y. Quiero que pase eso. Ok. Entonces, ya tengo bastante avanzado. Sé que f de x y tiene que ser x cuadrado sobre 2 por y más una g de y. Me falta determinar la función g de y. ¿Qué hago? Uso la ecuación II, la segunda ecuación del sistema. Si a esta expresión la derivo parcial respecto de y, me debe dar y cuadrado, como dice ahí abajo. Entonces derivo. Derivo x cuadrado sobre 2 por y, me queda x cuadrado sobre 2, más g de y derivado es g' de y. ¿Por qué pongo prima? Porque podría poner derivado parcial, pero lo que pasa es que no depende de x, g de y. O sea que ya es una derivada respecto de la única variable posible, que es y. Entonces, x cuadrado sobre 2 más la derivada de g tiene que ser igual a ¿qué? A y cuadrado, ¿no? A y cuadrado que está ahí. Lo saco de la segunda ecuación del sistema. Por lo tanto, despejo g' para antiderivar. Pero tengo una sorpresa. Acá hay algo rarísimo. ¿Cómo puede ser que si g no dependía de x cuando yo la derivo, g' sí depende de x? Eso no puede ser. Absurdo. La derivada de una función depende de x. La derivada no puede depender de x. Por lo tanto, acá hay algo que está mal. No existe ninguna función g que cumpla que no dependa de x y su derivada sí dependa. Es un absurdo, estoy pidiendo algo que no existe. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no puede haber ninguna función que cumpla f, que cumpla el sistema de abajo a la izquierda. O sea que el campo f mayúscula no es conservativo. Acabo de probar que el campo f mayúscula no es conservativo. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a R3. Quiero saber si el campo 2xy, x cuadrado más y cuadrado 2z es conservativo. Atención, estimadas y estimados, atención, porque ahora lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer un procedimiento un poco más delicado que en el caso de dos variables. Atención a este procedimiento. Primero, establezco el sistema de coordenadas. Yo estoy buscando una función f minúscula tal que si la derivo respecto de x me da la primera componente del campo 2xy. Si la derivo respecto de y me da la segunda componente del campo x cuadrado más y cuadrado. Si la derivo respecto de z me da la tercera componente del campo 2z. Eso estoy buscando. Bien, vamos entonces ahora a hacer las cuentas. Antiderivo la primera, igual que antes. ¿Y qué me queda? 2xy, antiderivado respecto de x es x cuadrado y más una función g que no puede depender de x. Pero claro, puede depender de y o de z. Chequemos, ¿es cierto que si derivo lo que está en el recuadro naranja me da el 2xy? Sí, claro, 2xy más 0. Ok, derivé parcial respecto de x me dio 2xy. Sigamos. Por lo tanto, voy a buscar de aplicar la segunda condición. Tomo lo del recuadro naranja y lo derivo respecto de y. X cuadrado más derivada de g respecto de y parcial. Ahora sí, pongo derivada de g respecto de y parcial porque g depende de dos variables. Pero esto que está acá, x cuadrado más derivada de g respecto de y parcial, tiene que ser lo que está en la segunda ecuación. Tiene que ser x cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces ahora sí despejo
la derivada de g respecto de y parcial me da y cuadrado, cancelé x cuadrado. Y entonces, ahora, ¿qué hago? Me queda y cuadrado y bueno, tengo una derivada antiderivo. Ok. Entonces la antiderivada de y cuadrado respecto de y me da y cubo sobre 3. Claro, puede ser una función, puede haber una función h que no dependía de x por ser parte de g, pero ahora tampoco puede depender de y. ¿Por qué? Porque yo quiero que si derivo y cubo sobre 3 más h de z, me dé y cuadrado. Respecto de y derivo. Ok. Entonces ahora, con esto que encontré, vuelvo al recuadro naranja y reemplazo. X cuadrado y queda como x cuadrado y, g de y z queda como y cubo sobre 3 más h de z. Ahora avancé un paso más. Tengo el recuadro rojo, tengo la expresión de la función que busco, si es que existe, f de x y z, y avancé un paso más. Ya puedo verificar que el recuadro rojo cumple con la primera ecuación, su derivada parcial respecto de x vale 2xy, verifiquen. Cumple con la segunda, la derivada parcial respecto de y es cuadrado más y cuadrado. Y ahora voy a buscar que cumpla con la tercera. ¿Cómo lo hago? Tengo que derivar esta expresión respecto de z. Bueno, los dos primeros términos van 0 y me queda que la derivada de f respecto de z es h'. ¿Pero quién tiene que ser? Tiene que ser 2z. Es calcular h de z por antiderivación, es z cuadrado. Volvemos a nuestro curso. Y tenemos que ¿cómo se llama? La función, completando lo que había en el recuadro rojo, que nos faltaba completar h de z. Esto es z cuadrado, lo reemplazo donde dice h, y en el recuadro azul tenemos una expresión que ustedes pueden verificar, que si la derivo respecto de cada variable, obtengo el campo f, le aplico el gradiente, o sea que he conseguido obtener una función de 3 variables y eh, y bueno, entonces lo que ha pasado acá es que sí, efectivamente, el campo vectorial F mayúscula es un campo que se obtiene a partir de un gradiente de una función potencial del campo F, de una función que voy a llamar función potencial. ¿Está? Entonces, lo repito ahora para volver al tema después de nuestra interrupción. ¿Qué es lo que ha pasado? He encontrado en la diapositiva anterior un ejemplo de un campo que no puede provenir de ninguna función. Llamémosla a partir de ahora función escalar o campo escalar. Es una función común y corriente del curso anterior. Y en este ejemplo 2 he encontrado un campo que sí proviene de aplicarle el gradiente a una función potencial y lo llamaré campo vectorial conservativo. A la función f minúscula la llamaré función potencial del campo. Entonces, el campo 2xy, x cuadrado más y cuadrado 2z es un campo conservativo porque tiene o admite una función potencial, que es esto que estamos diciendo con diferentes palabras. Entonces, vamos ahora a definir algunas cantidades respecto del campo, un campo en R3. Entonces, tenemos un campo en R3, P, Q, R. P, Q y R, que son funciones del curso anterior de 3 variables y puedo generar con P 3 derivadas parciales primeras. Con Q otras 3 derivadas parciales primeras. Y con R otras 3 derivadas parciales primeras. O sea que
Si yo tengo un campo vectorial en R3, ese campo admite 9 derivadas parciales primeras. Acuérdense que las derivadas parciales primeras, son la herramienta fundamental que yo tenía en el curso anterior para poder conocer una función. O sea, en el capítulo 4 de matemática anterior, yo puedo recordar que estas derivadas la derivada era la manera que yo tenía para estudiar la función. O sea que acá, en estas 9 derivadas primeras, son un montón, ¿no? Pero bueno, en estas 9 yo tengo la posibilidad de estudiar o de comprender cómo es el campo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es, sencillamente, voy a agrupar las 3 que están con recuadro rojo. Fíjense que tienen algo en especial. ¿Qué tienen estas 3 derivadas recuadradas en color rojo? Son derivadas de la primera componente del campo respecto de la primera variable o de la segunda componente del campo respecto de la segunda variable o de la tercera componente del campo respecto de la tercera variable. A esas 3 derivadas así las voy a unir en algo que se llama divergencia. A las otras las llamaré derivadas cruzadas, porque son siempre derivadas de una componente del campo que está en un lugar determinado con respecto a una variable que está en otro lugar determinado. Por ejemplo, esta primera que estoy señalando acá es la derivada de la primera componente del campo respecto de la segunda variable. Y a todas esas 6 derivadas las juntaré en algo que se llama rotor. Vamos a ver cómo se aplica esto. La divergencia se calcula simplemente sumando esas 3 derivadas. P respecto de X, Q respecto de Y, R respecto de Z. La divergencia no es un vector, es una función común y corriente. No hay vector acá. Tomo un vector y me da una función de 3 variables. También se anota con el signo del triangulito un punto y el campo vectorial. Ejemplos. Para el campo U uniforme 1, 2, este campo es un campo que a todo punto del plano le asigna el vector 1, 2. La divergencia vale 0. Claramente. Es el equivalente del campo constante. Para el campo E de coordenadas x, y la divergencia vale 2. Para el campo R de coordenadas x, y, la divergencia vale 0, menos ix. Vamos a ver qué aspecto tienen estos campos. Y tienen nombres E y X que les puse yo porque son campos que representan algo en particular. Ahora lo veremos en la última diapositiva. Vamos a recordar el triangulito llamado operador nabla. Este operador nabla es un poco raro, es un vector pero que en vez de números no tiene componentes números, sino que tiene componentes operadores. Es decir, la primera componente del campo. Profe, vamos a graficar, sí, ahora vamos a la última diapositiva, Nicolás. Vamos a graficar un campo vectorial en una hoja. Vamos al último, vamos a ir ahí. Entonces, este vector especial, un poco raro, que no es un verdadero vector porque, como decía, en la primera componente tiene la orden de derivar respecto de x, pero si no derivas con una función no tiene sentido, y así las otras demás. Si yo le aplico este vector a f, lo que tengo es el gradiente de f, es decir, un vector cuya primera componente es derivar respecto de x, etcétera, etcétera. Si yo quiero aplicar la divergencia, voy a inspirarme en el producto punto. El anterior parecía como una especie de producto de un vector raro por un escalar. La f se distribuye. En cambio, este, que está acá, la segunda, la divergencia, es parecido a una especie de producto punto, donde la primera se le aplica a la primera, la segunda componente a la segunda componente, la tercera a la tercera y sumo.
divergencia. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el rotor. El rotor tiene un cálculo un poquito raro. Les pido que me sigan. Esto que está acá es el rotor del campo. Lo primero que vamos a ver es que es una tabla de 3×3. ¿Sí? Esta tablita de 3×3 es una especie para nosotros de ayuda a memoria. ¿Cómo es esto de la ayuda a memoria? Miremos bien. Siempre en la primera línea vamos a poner los versores I, J y K. En la segunda línea vamos a poner las componentes del vector nabla, derivar respecto de X, derivar respecto de Y, derivar respecto de Z. Recuerden que nada de esto tiene sentido si no se lo aplico a una función. En el tercer renglón ponemos las componentes del campo F, P, Q y R. Y el símbolo que vamos a utilizar con el nabla es este que está acá, nabla, cruz, F. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? De la siguiente manera. Lo primero que lo que vamos a obtener es todo esto que está acá abajo. Pero lo primero que vamos a hacer es cómo lo vamos a obtener. A ver, vayamos un poquito para atrás. Esto de abajo es el rotor. Fíjense que están las 6 derivadas cruzadas. ¿Cómo se obtiene esto? Lo primero que voy a hacer es resaltar la I y olvidarme de lo que está en la fila de la I y en la columna de la I. Es decir, me queda la I, arriba un signo más y coloco, solo me queda una tablita de 2×2, blanca. ¿Y cómo se aplica? Le aplico. Lo primero que hago es aplicar derivar respecto de I a R. Fíjense, acá abajo aparece un recuadro azul. Y le resto la derivada de Z respecto de Q. ¿Sí? Después, derivo. Vuelvo a copiar la tablita y ahora voy a generar la componente J. Entonces, me concentro en J y tacho todo lo que está en la fila de J y en la columna de J. Es la misma tabla, pero le taché, me olvidé de una parte. Y me queda nuevamente una tabla de 2×2. Arriba pongo un signo menos. Ahora va a haber un menos J. Y calculo. Derivada de R respecto de X. Le cambio el signo, pongo menos. Repito, ¿cómo es? Derivada de R respecto de X y le cambio el signo, va a un menos. Y aplico a P, le aplico derivada respecto de Z. Menos derivada de P respecto de Z, menos eso, le cambio el signo, me queda más. Copio de nuevo la tablita. Voy a generar la componente K. Entonces me centro en K, pongo un más y me queda de nuevo una tablita de 2×2. Todo sobre la misma tabla de 3×3. Pongo K, positivo, y aplico a Q derivada de Q respecto de X. Menos derivada de P respecto de Y. Después les va a quedar este vector para poder calcular. Entonces, ¿qué pasa si estoy en R2? Después vuelvan a mirar este procedimiento despacito, lo van haciendo a mano y lo van a poder calcular. Entonces, rotor en R2. ¿Cómo es en R2? Y en R2 yo voy a tener que la tercera componente es 0 y pueden verificar que todo lo demás, todo la I y la J se cancelan y solo me queda esto que está aquí. Derivada de Q respecto de X es derivada de P respecto de Y. Apliquemos el rotor al campo U, al campo E y al campo R. Y bueno, obviamente un campo constante al derivar me da 0, pero esta vez es el vector nulo. Y el campo, el campo rotor del campo XY
Como todas las derivadas son cruzadas, podemos verificar que cuando derivo x respecto de y cuando derivo y respecto de x me da 0. O sea, nuevamente el vector nulo. Y ahora r de x y, el vector menos ix, recordemos que menos y es p, voy a derivar p respecto de y, me da menos 1. Y voy a derivar q, que es x, respecto de x, me da 1. O sea que ahora sí, el rotor del campo R es 0, 0, 2. Vamos ahora a mostrar todos estos resultados en gráficos. Acá estamos graficando el vector, el campo vectorial R. Vamos a buscar una herramienta en GeoGebra para hacer estos cálculos, ¿sí? Ahora miraremos y respondemos la pregunta de Nicolás. Esto son flechas en R2. Y ahora voy a calcular el campo menos ix, le calculé. Y para el campo E ahora, el campo xy, esto podemos ver que en 0, 0 el campo es 0, 0. Las flechas fueron escaladas, son más chiquitas de lo que deberían para poder verse. En el punto 1, 0 le aplico la flecha 1, 0. Pueden ir a mano dibujando flechitas. Vamos a buscar un graficador de GeoGebra, así vamos a poder calcular estos campos, visualizarlos. Y resumimos nuestros resultados. La divergencia del campo este que rota vale 0, de remolino, y el rotor vale 0,02. Y el campo E tiene divergencia igual a 2 y rotor 0. Vamos a ver que esto que está acá, son características fundamentales de estos dos campos. Vamos a observar que el campo E tenga rotor nulo me dice algo de cómo es este campo, ¿sí? Pueden observar que el campo de la izquierda tiene como rotación. Tiene una especie de rotación que no tiene el campo de la derecha. Y casualmente, en el campo de la izquierda me da rotor diferente de 0. Y en el campo de la derecha me da rotor igual a 0. Vamos a ver que el campo de la derecha tenga rotor igual a 0 es muy, muy importante. Y lo vamos a utilizar varias veces. Así que vamos a ver si podemos rescatar en GeoGebra un graficador de campos vectoriales. A ver, vamos a ver si puedo, abrir una sesión. Por acá. Vamos a ver si puedo abrir una sesión de GeoGebra. A ver, por acá. A ver, ahí voy a abrir mi cuenta de GeoGebra. Y vamos a buscar recursos. ¿Sí? A ver, un graficador de campos vectoriales. Yo tenía un graficador por acá. A ver aquí. Vamos a ver si lo podemos abrir un poquito más grande. Bueno, esto lo vamos a poner en los comentarios, Nicolás. Acá tenemos entonces una herramienta diseñada por el Instituto GeoGebra de La Plata que me permite graficar campos vectoriales. Por ejemplo, vamos a graficar el campo 1, 1 medio. Lo que observamos, acá hay una porción solamente del plano, está graficándose. Lo que observamos es que a cada punto del plano le asigna, a todo punto del plano le asigna el mismo vector 1, 1 medio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No vamos a graficar todos los vectores. ¿Por qué? Porque si yo quisiera graficar todos los vectores, tendría que graficar
en todos los puntos del plano el mismo vector y estoy pintando todo el plano. Por eso, para darme una idea de cómo es el campo, voy a graficar una parte de los vectores. Cada tanto grafico una flechita. Vamos a graficar el campo E. Entonces, voy a graficar en primer lugar el campo x0. Para ver las flechas, las voy a dividir por 2 para que se puedan visualizar. Vamos a dividirlas por 3. Puedo. Lo que hice fue achicar a 1/3 las flechitas. Veamos qué es lo que está pasando acá. En el punto de coordenadas 1, 0, le asigno el campo 1, 0. Dividido por 3 es al tercio de lo que debería. En el punto 2, 0, le asigno la flecha 2, 0. O sea que son todas flechas paralelas al eje X. Tienen todas componente Y 0. ¿Qué pasaría si en vez de graficar así, graficara flechas 0 y? Nuevamente son muy largas, las voy a achicar un poquito, las divido por 3. Ahí veo que pasa lo análogo, son todas flechas paralelas al eje Y. ¿Y qué pasa si yo grafico X sobre 3? Acá tengo el campo E, el campo que yo grafiqué como campo E. Esto es el campo explosión. ¿Sí? Entonces, lo que observamos es que son, por ejemplo, para el punto 1, 1, le asigno la flecha 1 en X, 1 en Y. Recuerden el factor de escala 1/3. Para el punto menos 1, 1, le asigno la flecha menos 1, 1. Todas las flechas estas, cuando las veo, parecen escaparse del origen. Es como si fuera una explosión. Es un poco rara esta explosión porque a medida que me alejo del origen, la explosión parece más fuerte. Entonces, sí, es un poquitín rara. ¿Tá? No es una verdadera explosión. Y ahora, grafiquemos el campo que tiene componentes menos y, vamos a hacerle el factor de escala, y x. Vamos a graficar x. El campo menos ix es un campo que, por ejemplo, al punto 1, 0, le asigno, a ver, x vale 1. Si quieren hacemos la cuenta aquí, texto. Tengo el campo de componentes, a ver, vamos a hacerlo así. 1, x, ¿no? Menos y, coma, x. Este es el campo. Ok. Agrandar esto un poquito ahí. Agrandamos. Y tenemos nuestro campo. Ahí está. Menos ix es el campo. Recuerden que acá el tercio es solo para hacer más chicas las flechitas para que sean visibles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluarlo en el punto de coordenadas. Quiero saber para dónde apunta la flechita en el punto de coordenadas 1, 1. O mejor dicho, 1, 0. Vamos a tomar 1, 0. En 1, 0, x vale 1 e y vale 0. Por lo tanto, la flecha me queda x vale 1, 1 e y vale 0. Entonces, en el punto 1, 0, tengo que dibujar una flecha que tenga 0 en x y 1 en y, o sea que es una flecha vertical. En el punto de coordenadas 0, 1, x vale 0 e y vale 1. Por lo tanto, el vector que debo dibujar es el vector de componentes menos 1, 0. Estoy acá, en el punto de coordenadas 0, 1. Por lo tanto, ahí voy a achicarlo un poquito para que entre. Dibujo el vector de componentes menos 1, 0. Es decir,
0 en X, menos 1 en X, perdón, y 0 en Y. Así podemos, Nicolás, seguir graficando flechas y reconocer lo que está mostrándome GeoGebra. Así que les voy a compartir este graficador del Instituto GeoGebra La Plata. O sea que volvemos a nuestra presentación, aquí, y terminamos el video de hoy, accidentado. Luego voy a recortar la parte de nuestro debate para que quede solamente la parte que es de mayor interés para todos. Y volvemos entonces nuestro rotor, nuestro campo, anotamos esto que está acá y bueno, muchas gracias. Quédense ustedes, los alumnos quédense y ahora vamos a ver qué pasó el miércoles pasado. Gracias a todos. Si les fue útil, los invito a compartir el video en las redes sociales. Bueno, entonces